Y hoy estamos hablando de podcast, por eso es que recibimos a Bruno Celsa. Él es periodista, además de director del Festival Sonora, que estará desarrollándose 21 y 22 de noviembre con invitados extranjeros, obviamente con la premiación. Es la tercera edición, así que nos va a estar detallando un poco cómo están viviendo esto que está en un auge impresionante. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación, por supuesto, y gracias por permitirnos divulgar esto. Bueno, tercera edición es esta. Tercera edición, sí, Bien. ya es un poco para ir hacia la consolidación del festival. La idea es que el Sonora sea como algo que decís, bueno, en noviembre es el Sonora y que se genere como esa especie de conversación, y nos parece que esta tercera edición, con todas las cosas que va a tener, es como un buen momento para empezar a poder generar esa conversación. Porque hay una industria del podcast, ¿no?, que ha ido creciendo a nivel internacional, ni que hablar, de repente Sí. desde hace más años. Nuestra productora, Caro, que conoce bastante el tema, nos decía también que la pandemia generó como un auge del Sí. podcast. Y en Uruguay tenemos producciones que son espectaculares, ¿no? Yo hablaba de Gastropolítica, por ejemplo, porque tuvimos a Por Maxi ejemplo, acá claro, como invitado, y que tiene una llegada internacional súper fuerte. Sí, sin dudas. Gastropolítica me parece que es el ejemplo principal, es el podcast del momento en Uruguay ahora, desde hace unos 2 años aproximadamente. Bueno, y de hecho Maxi va a estar, es una de las personas que va a estar presente en el festival, con un podcast nuevo, va a estrenar un podcast y su episodio de estreno lo va a hacer en vivo en el festival. Eso me parece que es uno de los detalles interesantes para tener en cuenta. Pero además también va a haber otro tipo de podcasts locales. Logramos juntar para este año, eso, como a los consagrados, como el caso de Maxi. Logramos juntar a los podcasts más de la vieja guardia, los que ya están desde hace un tiempo, como puede ser Perdidos en el Éter o Santas Listas, y a cosas nuevas como Ruido de Mate, que es un podcast nuevo de historias que surgió este año, y eso a nivel local. Y después tenemos a muchísimos invitados que vienen desde otros países, desde Argentina, desde España, y tenemos bastante de eso para tener en cuenta, y gente incluso que se arrimó al festival diciendo: me encantaría ir a Uruguay y participar del Sonora. Está buenísimo. Viene también la creadora de Eso no se habla. Exactamente, viene Isabel Cadenas Cañón, me parece que es como la gran invitada de este año, que va a estar cerca del cierre del festival. Que es una maestra en la realización de podcast. Espectacular, hay que decirlo, ¿no? y que viene con un premio abajo del brazo, porque de Eso no se habla, ganó el premio Ondas a Mejor Podcast en España hace 2 semanas. Sí. Así que sí, va a estar ella en una conversación con Ana Laura Pérez. Eso va a ser el día 21 y el día 22, que hay etapas como un poco más de formación y de escucha. Va a tener un club de escucha sobre De Eso no se habla, que ya está agotado, de hecho, el club de escucha en este momento. Bien. ¿Y de Argentina quién viene? De Argentina viene, bueno, mucha gente viene. Antes que nada, de España también va a venir Javier Aznar, que es el host de Hotel Jorge Juan, que es un podcast de entrevistas de Vanity Fair España. Va a estar en una entrevista con Tamara Silva Garnasquina, la escritora uruguaya, va a estar con ella. Y bueno, y de Argentina viene Martina Castro, que ella en realidad es uruguaya, pero hizo gran parte de su carrera en la industria del podcast en Estados Unidos y actualmente está viviendo en Argentina. Va a venir ella, va a venir la gente de Tristana Producciones, con Florencia Flores Iborra al frente, que van a traer Hoy Nace, que es una obra de teatro basada en un podcast. Eso va a estar también el día sábado a las 7 de la tarde. Eso Que es como una cosa performática. va a ser performático, exacto. Eso va a ser en la ESNADE. El resto del festival se va a hacer en el Centro Cultural de España en Montevideo, todo con entrada gratuita. Y bueno, de Argentina también va a venir Emilia Herbeta, que es una productora de Radio Ambulante Estudios, que va a estar dando un taller sobre entrevistas para audio. Y vienen varias personas, viene gente de Blender, el canal de streaming argentino también. Van a estar dando una charla. Ahí tenemos muchos invitados Bueno. realmente. ¿Cómo hicieron la selección, bueno, de quienes participan? No sé si se postularon o ustedes invitaron para la promoción. ¿Nos referimos al festival o al premio? Al premio. Al premio, bien. El premio Sonora Oral, que también es una de las cosas que se va a estar entregando en el festival, se va a entregar al cierre del festival. Es la segunda vez que se hace. El festival nuestro, el Sonora, es parte del circuito iberoamericano de festivales de podcast. Hay festivales de podcast de Chile, de Argentina, de Colombia, de México, de España. Y bueno, y nosotros somos los representantes de Uruguay. El año pasado lo entregamos por primera vez, ganó 8 que cuentan, que es un podcast que adapta cuentos de autores uruguayos al audio. Ese fue el primer año, y este año se postularon 56 producciones para este segundo año. 51 fueron las que quedaron cumpliendo bases y condiciones, y de ellos hay 10 finalistas que fueron seleccionados por un jurado que lo integran Belén Furment, Ana Pais, Diego Sass,
Diego Soler, y de Argentina, Sebastián Ortega y Dani Hall de Sembra Media. Son 6 jurados que estuvieron seleccionando a los finalistas. ¿Y qué tenemos? Porque mucha gente que está del otro lado, que de repente, bueno, teníamos televidentes que no saben ni lo que era un podcast, claro. Porque bueno, de verdad que es algo que es más de otra generación tal vez, y es muy entendible. ¿Qué tipo de contenidos hay? ¿De qué se habla aquí en Uruguay o en qué se han especializado los uruguayos al momento de hacer podcast? Bien, en Uruguay tenemos muchos podcasts sobre historia, podcasts sobre hechos históricos, eso funciona mucho. Tenemos muchos podcasts conversacionales y de entrevistas, grupos de gente que charlan sobre temas determinados, o bueno, obviamente personas que son entrevistadas. Esas son como las líneas principales. En el podcast en general hay como 2 líneas bien claras, que son los podcasts más narrativos, más documentales, que son documentales en audio, les podríamos decir, y los podcasts más conversacionales, que es eso, personas que conversan, personas que son entrevistadas, son como las 2 líneas que hay. A nivel internacional, en general, viene creciendo mucho el podcast conversacional, se le está incorporando imagen también. De hecho, en el Premio Sonora Oral de este año, entre los finalistas hay 2 podcasts que incluyen imagen también, que si bien incluyen imagen, no se depende de la imagen. Vos podés ponerlo y lo estás escuchando y no te perdés nada por no mirarlo, pero también incluyen imagen, eso es importante para tenerlo en cuenta, y es algo que le está sumando mucho a los podcasts conversacionales, que son como los que vienen en crecimiento principalmente estos últimos años. Pero también hay mucho podcast narrativo, hay podcast sobre música, tenemos un podcast musical sobre rock uruguayo que está entre los finalistas, tenemos podcasts que cuentan historias, como es el caso de Ruido de Mate, tenemos gente que se posiciona en lugares físicos, como es el caso de Podcast en la Feria, que son un grupo de personas que todos los sábados están en la Feria de Tristán Narvaja y entrevistan gente que pasa. Ellos están entre los finalistas y también van a estar en el festival. Va a haber una mesita de podcast en la feria para la gente que vaya y quiera conversar con ellos. Ahí como bastante variado. ¿Y qué fácil o no es llegar a otros mercados? Sabemos que la gran dificultad que tenemos en Uruguay es que somos pocos. Entonces no vamos a tener tantas reproducciones porque nuestro mercado interno es pequeño. Sí. No es tan fácil, pero sí sucede. Hay varios ejemplos. El ejemplo de estos momentos es Gastropolítica. Sí, bueno, Gastropolítica que sí, que en España se escucha. Se escucha en España, se escucha en Italia, se escucha en otros países. Es un podcast que últimamente, creo que la semana pasada, llegó al promedio de 100.000 reproducciones por episodio. Imponente. Y tenemos otros podcasts, algunos que ahora no existen, como La Tortulia, por ejemplo, que era un podcast uruguayo de historia, que llegó a superar el 1.000.000 de escuchas acumuladas. También estaba Neurona Financiera, que también recuerdo que superó el 1.000.000 de escuchas. Hay algunos que internacionalmente les ha ido bien, han tenido un cierto renombre. Y después depende también de lo que vaya pasando en el país y con la difusión. Creo que la idea del Sonora un poco es eso, es darle un poco de difusión a lo que está pasando con el podcast, y con el Sonora Ural pasa eso, porque el ganador del Sonora Ural después compite por el Ural Global con los ganadores de los otros festivales. Entonces, todos los años vamos a tener un podcast uruguayo compitiendo con podcasts que ganaron premios de otros festivales por quién es el mejor. Siempre van a tener esa vidriera. Exacto. Está buenísimo. ¿Cómo entraste en el mundo del podcast, en tu caso? Yo entré escuchando podcast allá por el 2015-2016. Arranqué escuchando podcasts argentinos, sobre todo de cine. Y después, yo soy periodista, me desempeño como periodista. Y a partir de eso, y trabajando en paralelo en las redacciones en las que estaba, fuimos armando una pequeña productora que se llama Wicast, que empezó como red de podcast. Éramos un grupo de gente que cada uno armaba su podcast y nos dábamos una mano para publicarlo, y después se fue moviendo más esa productora, se ha trabajado con algunos medios, se ha trabajado con creadores particulares de contenido, y ya desde el 2022 trabajo exclusivamente en podcast en Radio Ambulante, que Radio Ambulante de hecho va a estar en el festival el día 22 con un club de escucha de episodios de Radio Ambulante. También va a estar presente, que no lo voy a dar yo, lo va a dar Emilia Arbeta, que viene de Argentina y es una de las productoras también de Radio Ambulante, que va a estar dándolo ella. Pero sí, desde 2022 más o menos vengo trabajando casi exclusivamente en podcast. Bien, sí, también lo que ha surgido con Radio Ambulante es impresionante, porque además
también, que es lo lindo, es que es algo identitario, ¿no? Exacto. En definitiva, las expresiones culturales o en la comunicación siempre son interesantes cuando reflejan, bueno, de dónde vienen. Exacto, exacto. Y creo que pasan esas cosas como de que tenés como una especie de continuación de la radio, sin ser una competencia de la radio, obviamente, pero tenés como esa, sobre todo para la gente que quizás no está tan acostumbrada a escuchar la radio, porque vienen de nuevas generaciones y están más acostumbrados a internet, esa cuestión de buscar la compañía, de buscar la gente que te está contando una historia, de buscar gente que está conversando y que vos tengas ganas de responderle a lo que están diciendo, eso se genera también con el podcast hoy en día, a través de internet, no a través de frecuencia o de amplitud modulada, pero eso viene pasando, se sigue continuando y bueno, y pasan esas cosas. Es una industria que viene creciendo y que, como todos, tiene también un montón de yaitos, de aprendizajes, Sí. ¿no? A veces la gente puede llegar a creer, bueno, no, te compras un micrófono y arrancás en tu casa y en realidad no va por ahí, ¿no? Requiere también entender los tiempos al momento de generar determinados ambientes o escenarios auditivos, Sí. o sea, hay toda una lógica que, bueno, ha permitido que expertos puedan también brindar a quienes comienzan determinada información, ¿no? Sí, sí, se trabaja mucho con eso, con los tiempos del sonido, con los tiempos del silencio, Sí. cuándo poner música, cuándo no, cuándo un efecto de sonido sirve, cuándo no hace falta, y eso en los distintos géneros que hay. Hay ficciones también, sobre todo en países de la América Latina que venimos de la época de las radionovelas y cosas por el estilo, también con el podcast ha surgido una especie de revival con eso a través de las ficciones sonoras, Me parece espectacular eso. que es buenísimo. Y El que radioteatro, ¿se acuerdan? Claro, que era? como los radioteatros, exacto. Y eso surge un poco ahora. En España todos los años están saliendo diferentes ficciones sonoras que incluso en algunos casos se han adaptado a series después. Así que bueno, es algo que está, que a veces tiene subidas, que a veces tiene bajadas, que a veces un género le va un poco mejor, a veces le va a otro, Bueno, pero que está cada vez más presente y que ya no es tanto una novedad, porque hoy en día capaz que de repente se habla del podcast como alguna especie de, o hace 2-3 años se hablaba del podcast como una novedad, y en realidad el podcast es algo que existe hace 20 años aproximadamente, que surgió por allá por Estados Unidos en su momento con la llegada de los iPods, por eso el pod ¿Sí? de podcast surge de ahí, de esa época, y ha tenido diferentes adaptaciones, ha pasado diferentes cosas, eso que te decía de que ahora hay imagen, todo eso está presente. Me encantó. Bueno, ¿hay entradas o no? Porque Hay entradas, quedan pocas. Vamos por partes, A ver. porque tenemos el viernes 21, Sí. en el Centro Cultural de España, tenemos el festival, tenemos los shows en vivo, tenemos las conversaciones en vivo, todo eso va a estar. Para eso quedan poquitas entradas. Está. Es con entrada gratuita. Es eso, ¿cómo hace la Es con gente? entrada gratuita, pero con inscripción previa a través de Red Tickets. Entran a la web de Red Tickets, ponen Sonora y les va a aparecer el Sonora Festival de Podcast. Bueno. Eso es el 21. Y el 22, que para ahí todavía quedan algunas que otras entradas, tenemos las etapas más de formación y clubes de escucha. Hay talleres, hay charlas, hay clubes de escucha. Un club de escucha, para quienes no lo sepan, es como un club de lectura. Se junta gente, escucha un episodio de un podcast y conversa al respecto. La gente se puede inscribir, eso es Sonora Creativa. De nuevo, también Red Tickets, lo buscan y es gratuito, se anotan para cada uno. Y por último, el mismo sábado 22 a las 7 de la tarde en la Escuela Nacional de Declamación, en la SNADE, va a estar Hoy Nace, que es la obra de teatro. También ponen Hoy Nace en Red Tickets y pueden retirar su entrada gratis. Y todavía tenemos entradas. Y todavía tenemos entradas para eso. Así que quedan todos invitados para quienes quieran sumarse a este mundo de podcast, ya sea como creadores o como escuchas que lo disfrutan. Exacto. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Muchísimas gracias. Hacemos la primera tanda, enseguida venimos.